Bueno, nuevamente bienvenidos, estimados alumnos y colegas. Eh, en esta oportunidad vamos a ver la documentación de piezas en nuestra segunda sesión del curso. Como les había indicado en la anterior sesión, tenemos pues nuestra plataforma del Classroom, en el cual van a ustedes a encontrar pues los textos, los videotutoriales, ¿no? Para que ustedes puedan guiarse a través de estos videos en la última etapa, que es la sesión 3, para la práctica de los dibujos que ustedes van a ejecutar, ¿no? Individualmente, para, como parte de vuestro trabajo práctico, ¿no? Y la calificación respectiva del curso, ¿no? Obviamente son imágenes que están adjuntas en esta plataforma y como se les había indicado en la sesión pasada, eh, se les va a pedir por favor que den lectura a los documentos que están adjuntos. Son muy importantes porque obviamente las sesiones que se les está presentando a ustedes son resumidas, ¿no? El tema es muy amplio y cualquier duda que surja de los textos o respecto a las sesiones, no duden ustedes en escribir a la plataforma, ¿no? O directamente en mi correo electrónico, como ustedes vean por conveniencia. Pues bien, en esta sesión vamos a tratar, como se les mencionó, la documentación de piezas, ¿no? La documentación de material cerámico, ¿no? Existe actualmente pues diferentes aplicaciones, diferentes métodos informáticos, ¿no? Con respecto pues al dibujo de la cerámica, con respecto incluso a esta documentación, ¿no? De material cultural, propiamente material cerámico, ¿no? Y pues en los últimos años pues hay una rápida incorporación incluso de equipos y metodología, ¿no? Y obviamente metodología informática, ¿no? Que nos ayudan pues en el trabajo habitual, ¿no? Del dibujo del material cerámico. Incluso se ha venido utilizando pues la creación de bases de datos, ¿no? Tanto en Perú, en México, en otros países, España, Ecuador, varios países tienen este sistema nacional dentro de sus países, donde se registra pues la documentación, ¿no? De todo el material cultural propiamente como parte de su patrimonio cultural del país, ¿no? Entonces, y esta creación de bases de datos, pues es importante, ¿no? Justamente para evitar también el tráfico ilícito de los bienes culturales, ¿no? Y obviamente en, eh, en estos sistemas que maneja cada país, pues está complementada la información en el que se incluye incluso los dibujos, ¿no? Dibujos técnicos del material cerámico, ¿no? En caso Perú, ya estamos entrando en esta nueva etapa, ¿no? Tenemos una base de datos donde se incluye pues también la sistematización de información en estas bases de datos, ¿no? Respecto a la fragmentería o material diagnóstico que provienen pues de intervenciones de excavaciones arqueológicas de nuestra región. Entonces vamos a ver estos temas en esta segunda sesión, ¿no? Para ampliar un poco más el tema respecto a la sesión 1 que habíamos visto las particularidades, las partes constitutivas de un objeto cerámico, ¿no? Entonces es primordial avanzar en este proceso así de esta forma para poder entender la importancia, ¿no? Del material cerámico y obviamente la importancia del dibujo, ¿no? Cuán importante, si bien es cierto, anteriormente hace 10 o 15 años atrás, pues nosotros como investigadores dentro de los proyectos de investigación, incluso utilizábamos todavía estas plumas, ¿no? Con diferentes grosores de punta, o las plumas con las tintas chinas, estas que se utilizaban para codificar incluso los objetos, ¿no? O para dibujar, ¿no? En estos papeles gigantes, ¿no? Los dibujos de cerámica, y eran parte de nuestros informes de investigación, ¿no? En todo este proceso de trabajo arqueológico que se realizaba en el campo. Pues a la fecha obviamente esto ha variado, ha cambiado, y ya tenemos nuevos sistemas, nueva información, ¿no? Que viene incluso de otros países, y bueno,
También esto incluso se ha venido utilizando, pues, como les decía, la base de datos y incluso espacios tridimensionales, ¿no? Para el estudio, pues, del material cerámico, pero existe todavía un problema en este caso, ¿no? Sería, pues, el tema del idioma al tratar nosotros de traducir ciertos textos, cierta información respecto a este tema o al uso de estas aplicaciones tridimensionales. Entonces, perdón, les voy a mostrar la presentación de esta segunda sesión para continuar con nuestro curso. Pues bien, dentro del proceso de intervención arqueológica, ¿no? Existen también en el campo, obviamente, el proceso de documentación, ¿no? De estas evidencias que se va a encontrar pues como parte, ¿no? De estas intervenciones arqueológicas, valga la redundancia, ¿no? Y todo este proceso de excavación, este proceso de hallazgo, ¿no? De estos bienes, de estos asociados, eventos, etcétera, etcétera, van a ser pues documentadas, ¿no? Van a ser dibujadas, se van a utilizar pues fichas de registro, ¿no? Toda esta información pues se va a procesar en el laboratorio, en el gabinete, o como ustedes lo conozcan, ¿no? En nuestros espacios de trabajo. Entonces, estas son las etapas, ¿no? En la primera imagen podemos observar, pues, ¿no? En campo, ¿no? El registro de ubicación, por ejemplo, ¿no? Los que son arqueólogos obviamente conocen este tema, ¿no? El croquis, se va a hacer un croquis, como ya nos mencionaron en la sesión pasada, los croquis, los dibujos, ¿no? Fotografías, la fotografía también es otro aspecto muy importante en este proceso de análisis, en este proceso de investigación, en el proceso de dibujo. Vamos a ver también en esta sesión cuán importante es la fotografía, ¿no? Dentro de este proceso de dibujo arqueológico, dentro del trabajo propiamente del dibujo de la cerámica, ¿no? Entonces, incluso los sistemas de georreferenciación también son parte, obviamente, dentro del proceso de investigación, ¿no? Eh, y todos estos hallazgos, pues, producto de estas intervenciones arqueológicas, van a ser, pues, eh, protegidas, ¿no? En bolsas plásticas, embolsadas en bolsas de tela. Actualmente el plástico en nuestro país ya está prohibido, entonces se está recurriendo nuevamente a la elaboración de telas de bolsas de tela para la protección de este material cultural. Una vez, pues, en este caso, procedido con el retiro del hallazgo de campo, pues el proceso siguiente pues es el trabajo de gabinete, ¿no? En el cual pues, se clasifica el material por tipos de material, dentro de cada grupo se va a clasificar también por formas, se va a clasificar por tipos, se va a clasificar por incluso hasta por material, ¿no? Por materia de manufactura, etcétera, ¿no? Y en el caso de la cerámica de la misma forma, ¿no? Por tipos, por grupos, eh, por, si queremos especificar más allá, pues podemos clasificar por bordes, ¿no? Clases o tipos de bordes, los cuerpos, bases, etcétera. En la sesión, o en el contenido de la sesión 1, les decía que revisen el texto de Elba Manrique. Ahí tienen información detallada respecto a esta primera etapa, ¿no? Que es el proceso de clasificación del material cultural respecto a la cerámica. Entonces ahí tienen incluso un cuadro ceramológico donde se incluye colores de pasta, se incluye colores de superficie, ¿no? Y qué se utiliza para eso. ¿No? Generalmente nosotros como arqueólogos pues vamos a utilizar la guía MUNCE, ¿no? Que es nuestra carta de colores para guiarnos tanto en el análisis de material cerámico y como en el campo, ¿no? Para la parte ya del proceso de excavación arqueológica. Entonces, dentro de este proceso de la etapa de gabinete, incluso se va a hacer pues, el
siglado o rotulado, o marcaje también que se le dice, pues no, debidamente, obviamente previamente consensuada, ¿no? Y esta información pues se va a rotular en los fragmentos de cerámica, en algunos objetos con la parte de los hallazgos, ¿no? Entonces, es muy importante, ¿no? Rotular o ciclar, ¿no? El material hallado en campo, ¿no? Porque esta información posteriormente, pues, va a parar en un museo, va a parar, pues, en una colección, etcétera. Entonces, es importante que los rótulos también sean adecuados. Vamos a ver en esta sesión también eh, de qué forma se tiene que registrar, de qué forma se tiene que rotular, ¿no? Los hallazgos. Y obviamente el registro fotográfico sigue siendo importante en esta etapa, ¿no? El registro gráfico de la misma forma, ¿no? Donde se va a utilizar pues todos los materiales que previamente en la sesión 1 habíamos mencionado para el trabajo del dibujo cerámico, ¿no? Con todo el equipo que uno requiere para el dibujo, ¿no? Un equipo de cómputo, eh, todos los artículos que se requieren, además las cuales ustedes van a utilizar y siempre están pues dentro de nuestro equipo de trabajo en el proceso de, de trabajo de campo, ¿no? Una siguiente etapa pues obviamente es el trabajo de laboratorio. Muchas veces los hallazgos pues tienen algunos restos orgánicos también, en el caso de cerámica sobre todo, y estos van a parar también a ser analizados en el laboratorio, ¿no? Y obviamente esta información es importante para que posteriormente esta información se incluya en esta base de datos, ¿no? En esta sistematización de información, ¿no? Que va a englobar pues la importancia de este objeto dentro de este proceso de interpretación que posteriormente, obviamente, el equipo de arqueólogos o el arqueólogo que está haciendo la intervención pues va a proceder, ¿no? Para su, propiamente para su investigación y posible publicación, artículo, etcétera, ¿no? Lo que quiera por conveniencia. Pero toda esta etapa es importante, ¿no? Estas etapas son importantes, el registro, ¿no? Sobre todo de todos estos, de este material cultural como parte de sus hallazgos. Entonces, como se menciona en estas diapositivas, pues estas etapas son importantes, ¿no? Para que posteriormente estos bienes, como parte de estos hallazgos o de estos fragmentos, muchas veces todo este material fragmentado, pueda analizarse en laboratorio y pueda reintegrarse en algunos casos, sean objetos que han sido, que son propiamente de un solo objeto, van a ser armados, van a ser integrados y posteriormente pueden ser restaurados tomando en cuenta ciertas aplicaciones informáticas. Vamos a ver eso también más adelante, ¿no? Entonces, en esta etapa, la idea es establecer el código y el formato que se va a utilizar, por ejemplo, para el caso de el marcaje, ¿no? O eso repito también para el proceso de documentación, ¿no? ¿Qué códigos se van a utilizar? ¿Cuáles van a ser los códigos? En qué orden van a ir? Tamaño de letras, incluso qué información se va a incluir en estas fichas, etcétera, ¿no? Entonces todo tiene que tener incluso una memoria descriptiva, ¿no? De las fichas. Definir incluso la localización del rótulo, en caso de los rótulos, a pesar de que cada pieza tiene sus propias particularidades. No es recomendable en este caso establecer pues, ciertas normas para la ubicación, por ejemplo, del código, ¿no? En el caso, de, por ejemplo, de objetos rectangulares, puede ir este rótulo, este marcaje, ¿no? En el reverso del extremo superior, pues, derecho, por ejemplo, de una figura cuadrada, ¿no? De un objeto cuadrado, ¿no? De esa forma ubicar, pues, en algunos objetos que ya son, pues, son íntegros, no necesariamente, pues, marcarlas como en el caso de las piezas fragmentadas, ¿no? De la misma forma determinar, por ejemplo, los elementos que van a marcar, ¿no? Y en caso de objetos susceptibles, por ejemplo, de desmontar, por ejemplo, un jarrón o todas sus partes se marcan. ¿Qué pasa? En un jarrón que ha sido fragmentado en el campo, ¿no? Que se ha encontrado fragmentado en el campo, una vez ya armada, pues hay siempre una discusión en este caso, ¿no? Ya sabemos que está armada la pieza, entonces se hace el marcaje en
en el objeto ya armado, porque ya es una sola, o se hace en cada fragmento. Bueno, hay algunos colegas que mencionan que es ideal que se marque en todos los fragmentos, ¿no? Previo al armado de la vasija o previo al armado del jarrón, tomando el ejemplo, y o en su defecto hay otros investigadores que es preferible, ya que la pieza está armada, solamente utilizar pues un rótulo, ¿no? Codificar o rotular una sola vez en una parte pues dicen visible algunos y otros no, para evitar pues que esto se muestre, por ejemplo, si es que el objeto vaya a ir a un museo, que esto se muestre de esta forma, ¿no? Entonces hay que tener un poco de cuidado también, y obviamente todo esto es un consenso, ¿no? Con el grupo de trabajo, con los miembros del equipo. Entonces, tomando en cuenta estos detalles, la decisión en realidad de los códigos, los formatos, establecer posiciones, establecer algunas reglas, ¿no? En cuanto a este tema del marcaje, es todo en consenso, ¿no? De grupo va a salir toda esta definición de, de, cómo marcar, cómo documentar incluso las fichas, ¿no? Entonces, vamos a ver aquí el marcaje de los bienes culturales. Bueno, el marcaje en este caso, ¿no? O rotulado, como les había mencionado, de los bienes culturales, con generalmente pues se hace con su número de identificación. En este caso pues una tarea, como les he mencionado, una tarea fundamental pues en este proceso de registro, ¿no? En este previo registro. Pues es la única forma de relacionar, por ejemplo, la pieza, ¿no? Con su información documental, ¿no? Que está pues esta pieza saliendo de una excavación arqueológica, en caso sea el caso, ¿no? Porque hay piezas que pueden ya, o en este caso, ser parte de nuestra colección en un museo que provienen pues, de requisas, de incautaciones o objetos que provienen pues, de donaciones. En este caso, obviamente, no tenemos la información documental, no tenemos la información registral, ni obviamente pues cronología, nada de objeto. Entonces, en ese caso es difícil poder rotular pues, esta información. Sin embargo, eh, dentro de este proceso de sistematización de información y de registro de estas piezas como parte de una colección de un museo, pues obviamente se tiene que tomar en cuenta los rótulos, los códigos, ¿no? Incluso se utilizan pues códigos alfanuméricos para poder codificar los objetos, ¿no? No necesariamente nosotros en nuestro caso utilizamos la numeración alfanumérica o los códigos alfanuméricos para registrar nuestros objetos, ya que tenemos pues una variedad de material, ¿no? Entre cerámica, material lítico, óseos, objetos de metal, etcétera, ¿no? Entonces, cada materia está codificada de acuerdo a su manufactura y obviamente una numeración sucesiva, correlativa de códigos, de dígitos, ¿no? Tomando en cuenta el total, el universo, en este caso, de nuestro material, ¿no? Y de acuerdo a eso, pues se toma la cantidad de dígitos, ¿no? Para la numeración. Eso en caso de objetos, bueno, íntegros, en caso de objetos que provienen pues, de diferentes modalidades, ¿no? Intervenciones arqueológicas, donaciones, requisas, etc. Pero en caso específico de bienes que proceden de investigación arqueológica, obviamente la información es mucho más verídica, no sin menospreciar lo otro que les mencionaba, pero es más, la información es más auténtica en este caso, ¿no? Entonces es un sistema de control, ¿no? Que nos va a ayudar, nos va a facilitar incluso pues en la ubicación, ¿no? de algunas piezas respecto pues a este tema, ¿no? Si bien es cierto el marcar, el rotular, el siglar,
¿no? Es un procedimiento invasivo, ¿no? Que muchas veces pues anula información cultural relevante, en especial en los materiales arqueológicos y en aquellos que presentan iconografía, ¿no? Pero es importante hacerlo, ¿no? Es algo invasivo, como la misma excavación es algo invasivo, ¿no? En el caso del rotulado también de la misma forma, pero sin embargo debemos realizarlo porque así evitamos también las pérdidas, ¿no? de esta información respecto pues al material cultural. Asimismo, mencionarles aquí en este punto, ¿no? La selección pues como les decía inicialmente, la selección de los productos que van a utilizar, ¿no? Para efectuar pues este marcaje, ¿no? Se debe efectuar con mucho cuidado a fin de que estos pues no provoquen daños secundarios pues en los objetos, en las piezas que van a rotular, ¿no? Y se debe seguir pues incluso con la asesoría, ¿no? de un conservador profesional, ¿no? Entonces también vamos a ver qué tipo de material se utiliza pues para evitar estos daños a los bienes, a los objetos, ¿no? Bueno, en este rotulado, en este tema del marcaje, pues es importante tener tres aspectos, que es la preservación, ¿no? La preservación en este caso del rótulo, ¿no? La legibilidad o sea, que se muestre claramente el rótulo y obviamente los materiales que vamos a utilizar para este rótulo, para este marcaje, ¿no? Como les había mencionado, eh, el lugar, pues, el lugar seleccionado para el rótulo es importante, ¿no? Entonces, este primer aspecto de la preservación se debe tener en consideración que cual sea la técnica que vayan a utilizar para marcar el material arqueológico, el rótulo debe permanecer siempre en su lugar, ¿no? Por tanto, es necesario evaluar para cada caso en particular. Se debe tener pues precaución en este caso de que los productos a emplear en el marcaje sean pues estables a las condiciones incluso medioambientales del espacio donde vayan a resguardarse posteriormente estos bienes. Y de este modo pues van a evitar pues su alteración y van a evitar pues la degradación de las piezas, ¿no? La degradación de estos bienes. Entonces, estos a su vez van a tener en cuenta pues la cualidad, ¿no? Sobre todo de la reversibilidad, es decir, deben permitir la fácil pues eliminación del rótulo, ¿no? Que vayan a marcar sin que esto pues ocasione daño, sin que esto ocasione eh, un daño a largo plazo, ¿no? Un daño adicional a la pieza, ya que en muchos casos el marcado de estas piezas pues es de modo directo, ¿no? Bueno, el otro aspecto que les mencionaba pues es la ubicación, ¿no? La ubicación del rótulo. El lugar seleccionado para el marcaje, para la rotulación del material cerámico debe ser visible, ¿no? Y de fácil acceso, evitando de ese modo pues la manipulación excesiva del objeto al momento de su búsqueda, pero a su vez lo suficientemente discreto, ¿no? Para que este pase pues desapercibido en el caso de que este objeto vaya a ser exhibido en una sala de museo, o bien en procesos de documentación visual que se practiquen sobre el objeto, ¿no? En este caso, entonces, es importante, se debe elegir, ¿no? Sobre todo el reverso de la pieza, ¿no? En el caso de objetos bidimensionales, uh, ¿no? Sería la cara posterior próxima pues a la base, por ejemplo, en caso de objetos tridimensionales, ¿no? Entonces es importante elegir pues en esta etapa el reverso de los objetos para el proceso de rotulado.
Además, es recomendable también subrayar que se debe tener en cuenta las cualidades del objeto. Por ejemplo, la iconografía, ¿no? La iconografía que tenga la pieza o el objeto que van a rotular, porque otro aspecto también dentro de esto es pues que la superficie de la pieza sea apropiada, ¿no? Es decir, pues que facilite la escritura, ¿no? En la superficie de esta pieza, de esta vasija, ¿no? Es decir, que no debe ser porosa, tiene que tener una superficie plana, ¿no? Entonces, de acuerdo, tomando en consideración este aspecto, se debe ubicar a dónde rotular, ¿no? El código de este objeto, de esta pieza cerámica. Entonces, en muchos casos, como les decía, evitamos muchas veces objetos, sobre todo íntegros, marcar con estos plumones indelebles, ¿no? Porque incluso se han utilizado en campo estos plumones indelebles que son aplicadas directamente en la superficie de las vasijas, lo cual muchas veces es dificultoso retirarla, ¿no? Porque mancha la superficie, ¿no? de la vasija. Entonces, si bien es cierto, eh, es recomendable utilizar, según algunos colegas, es bueno utilizar la tinta esta de la tinta indeleble, pero sobre otra o sobre una capa de protección. Probablemente ahí sí es mejor, porque esta capa todavía se puede retirar. En cambio, la tinta indeleble marca y al momento de hacer la limpieza, en caso de que se haga una conservación curativa, va a manchar, ¿no? La superficie. Entonces, previamente posiblemente es mejor pasarle una capa de protección e incluso en campos han utilizado el barniz, ¿no? Como una capa previa al uso de las tintas chinas, de las tintas líquidas estas, con las plumas donde se marca por los rótulos, ¿no? Entonces es recomendable también subrayar estos aspectos respecto a la iconografía, ¿no? Evitar marcar sobre un motivo decorativo. Entonces en este caso se tiene que ubicar otro espacio, ¿no? Para el rotulado de esta pieza o de este objeto cerámico. Otro detalle, otro aspecto dentro de este marcaje, dentro de este rotulado, pues es la legibilidad, ¿no? Que debe tener pues el rótulo o el lado o el marcaje que van a realizar, ¿no? Este contraste se logra pues utilizando, según la información bibliográfica, no utilizando pues el color blanco para superficies oscuras, por ejemplo, ¿no? Y el negro para el caso de las superficies claras. Es más, la bibliografía también menciona que no obstante se considera que el color rojo es funcional para ambos tipos de superficies, ambos, en este caso, tanto oscuras como claras, ¿no? Sin embargo, a modo de crítica, vamos a decir que en la práctica muchas veces no funciona, ¿no? Imagínense marcar un objeto de cerámica con una tinta roja, es muy claro. También la idea no es tampoco que, que se manche y que el color de la superficie resalte, ¿no? Si bien es cierto, debe ser legible, por eso se tiene que tener también, pues, obviamente la persona que va a rotular, pues, una buena letra, ¿no? Entonces, me refiero a la legibilidad en cuanto a lo que va a contener este rotulado, este teclado. Pero en la práctica, obviamente, el negro y el blanco son los que se utilizan con mayor frecuencia, ¿no? Para este caso, también depende de como les decía, de la claridad de la escritura. Se recomienda pues el uso de letras imprenta, ¿no? En este caso, para que este aspecto, ¿no? De la legibilidad pues sea contundente en este caso, ¿no? Pues bien, aquí observamos estos ejemplos de cómo se está aplicando el marcaje en estos objetos, ¿no? La aplicación del rótulo, ¿no? En el extremo izquierdo superior se observa
esta pieza de porcelana, ¿no? Donde se aplica pues el rótulo sobre una capa de resina acrílica, ¿no? Utilizando pues obviamente estas plumas, ¿no? Con el uso de la tinta china, ¿no? Esta tinta china negra que viene pues en estos frascos, ¿no? Y obviamente estas se utilizan pues simplemente insertando la pluma en este líquido para poder proceder con el registro o el rótulo de esta pieza, ¿no? Pero sin embargo menciona que previamente antes del uso de la tinta china, pues se agrega una capa de resina acrílica, ¿no? Para que en algún momento posteriormente, pues esto en caso de que sea restaurado, pues pueda retirarse y pueda pues nuevamente con el que hubiera algún otro eh, pegamento, no sé, o algún tipo de resina o capa de protección, pues se pueda utilizar, ¿no? En la imagen derecha podemos ver algo muy fuerte ya también, ¿no? En este caso, pues esta vasija muestra un rótulo, un marcado muy fuerte, con letras muy grandes, y ahí incluso se le ha puesto la cronología, ¿no? De la época, de la data, en este caso, de la pieza, ¿no? Ahí dice que esta pieza corresponde al Buró Gentilar, ¿no? Que es de Chile, de la cultura arica, data de 1350 a 1450, ¿no? Pero el rótulo, fíjense muy bien, incluso las han subrayado, ¿no? Las han marcado, son letras muy inmensas para una pieza que es muy importante, ¿no? De acuerdo a la cronología de, esta, de este objeto. Entonces, en este caso no se debe realizar de esta forma, ¿no? De rotular. Aquí no hay un rotulado, por ejemplo, de un código, sino está más que todo pues la época del objeto, ¿no? Probablemente los que conocen esta cultura pues saben que de esa época no es necesario colocar la data de este objeto, la data de cualquier otro objeto, sino más que todo pues el rotulado tiene que ir respecto al registro, ¿no? Capas que hay, si es que este objeto proviene pues, de una causa arqueológica, ¿no? Si corresponde a algún evento importante, la fecha de hallazgo muchas veces se le coloca también, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta esos detalles. Como les decía anteriormente, todo esto surge pues de un consenso del grupo de trabajo, ¿no? Hay una siguiente imagen en la parte inferior, que también es un objeto arqueológico, pues que muchas veces, en muchos años pues, anteriores, se ha cometido estos errores de etiquetar, ¿no? Con estas cintas adhesivas, autoadhesivas, que a la larga van a producir pues el marcado, manchas sobre todo de estos autoadhesivos en las superficies de esos objetos. Y muchas veces al hacer la conservación curativa, la limpieza de estas vasijas con estos precintos, eh, en estos objetos, pues va a dejar manchas, ¿no? Y es difícil retirarlas. Entonces, es algo que, o estos dos ejemplos son algo que no se debe realizar, ¿no? Entonces, tenemos que tener el mínimo cuidado al momento de hacer el rótulo o el marcado. Entonces, como les decía, evitar pues la aplicación, por ejemplo, del rótulo, por ejemplo, el uso de estas etiquetas adheridas, ¿no? A la superficie. Se puede elegir soluciones solubles químicamente, ¿no? Como las que se mencionó anteriormente de la resina acrílica, que sean pues reversibles y durables además, ¿no? Y que sean pues inocuos en cuanto al objeto, ¿no? Al daño que pudiera provocar en el objeto arqueológico, ¿no? Y además hay mucha información respecto a este tema de conservación, pues que es la preparación de estas soluciones, ¿no? Que es sobre todo la capa de protección que muchas veces se utiliza cuando ya se ha culminado la intervención de un objeto cerámico, ¿no? Que es el uso pues del paraloid, ¿no? Es una solución delgada, por ejemplo, de 5 gramos de paraloid en 100 mililitros, ¿no? De acetona, en caso de que se tenga que utilizar pues,
fundamento, ¿no? Y obviamente esto corresponde pues a un 5% de paraloides en acetona, ¿no? O sea, el paraloide es 5% de acetona para el uso de estas soluciones que van a ser estables, ¿no? Y obviamente van a evitar pues el daño directamente a la superficie del objeto. Dentro de este proceso de documentación del material cultural obviamente del material cerámico, al documentar, ¿no? Sobre todo el elemento del patrimonio, pues se mantiene, en este caso se administra, se incrementa la información existente sobre él. Esta información también ha sido tomada de Bañar y Tercera del 2001. Es una bibliografía respecto a este tema del sistema de documentación. Entonces, el uso de la base de datos nace pues de la necesidad de almacenar grandes cantidades de información respecto pues al material que estamos custodiando, ¿no? Y obviamente esto forma pues información amplia y que posteriormente esta información va a servir para consultas, ¿no? Ya sea de investigadores o propiamente del mismo personal que labora, ¿no? En estos espacios, en estos depósitos, en los museos, etc. Entonces existen diversas herramientas diseñadas pues para el registro y la documentación de colecciones y museos del Estado, ¿no? Respondiendo obviamente a la necesidad pues de incorporar el uso pues, como les venía diciendo, del uso de esta tecnología y estas nuevas aplicaciones informáticas que existen pues, ¿no? Tanto para la labor de almacenes, tanto para la labor de museos, ¿no? Y para la misma labor propiamente de investigación de campo, ¿no? De proceso de intervención arqueológica. Entonces, incluso en este caso, pues, el uso de la fotografía, la fotogrametría es importante dentro incluso de la plataforma de Classroom. En esta sesión, de la sesión 2, van a encontrar bibliografía respecto a esto, ¿no? Entonces, continuando con lo que les venía comentando respecto a esta sistematización de documentos, de información respecto pues al registro de patrimonio cerámico, patrimonio cultural en general, pues en caso Perú tenemos ya este nuevo sistema, ¿no? De gestión de colecciones, en el cual obviamente está pues manejado por el ente rector, ¿no? De cultura, el Ministerio de Cultura, quien ha creado pues esta base de datos con respecto pues al inventario de todo el material que posea un museo, ¿no? De total del material que posea pues eh, una colección X, ¿no? Entonces, esta es una imagen de esta plataforma que actualmente ya se viene utilizando para el inventario del patrimonio cultural, ¿no? Del país, en el caso pues Perú, ¿no? Incluso aquí tenemos una imagen, ¿no? Obviamente es una ficha que tiene varias características, particularidades de llenado, ¿no? Donde incluye pues el registro fotográfico del fragmento diagnóstico o de los fragmentos previamente seleccionados, ¿no? Que tengan pues toda la información de campo, en el caso de los rotulados que estamos mencionando anteriormente, ¿no? Y pues un registro fotográfico de esta pieza diagnóstica, ¿no? Es un elemento pequeño, una aplicación plástica, ¿no? De un objeto de cronología pre-inca, en este caso, esta pieza. Y bueno, está considerada dentro de este sistema, de este sistema de gestión de colecciones, ¿no? De esta información documental, digital, de la colección pues, que tiene el país, ¿no? Entonces es importante incluso fragmentería diagnóstica que ya se está incluyendo en esta nueva base de datos, ¿no? Y además esta nueva plataforma va a servir para que esto pues o esta información se filtre, ¿no? en este sistema nacional de registro de bienes culturales, ¿no? Que era el famoso SINAR,
que hasta hace un año se ha estado utilizando y este año se está actualizando con una nueva versión, ¿no? Incluso está trabajando esto con un equipo coreano, ¿no? Son los que están actualizando esta información y está migrándose toda esta información previa de este SINAR a esta nueva base de datos que es el CITAG actualmente, ¿no? Y esta información previa que es de la imagen anterior que les mencionaba, pues se va a filtrar a este sistema, ¿no? Entonces, incluso aquí ya se está viendo el tema de la valoración cultural. Entonces, es importante el uso de estas bases de datos, ¿no? Que van a detallar información registral de la pieza y de su procedencia, ¿no? Entonces, incluso en este Sistema Nacional de Registro de Bienes Culturales Muebles se está incluyendo trabajos previos de laboratorio, si se ha hecho restauraciones, ¿no? Documentos que aporten o que complementen a este registro. Los dibujos arqueológicos también van a ser importantes porque esta base de datos va a conllevar pues toda esta complementación de información. No solo es registrar la pieza en sí físicamente, sino complementar con documentos, ¿no? Que puedan en algún futuro pues esto ayudar en investigaciones, porque hay gente o extranjeros, investigadores extranjeros y obviamente investigadores del mismo país que solicitan pues estos bienes para artículos, libros, etcétera. Entonces, toda esta complementación de información a esta base de datos es muy importante. Como les decía, incluso el dibujo arqueológico se incluye en esta nueva plataforma, o mejor dicho, en esta plataforma actualizada, ¿no? Del Sistema Nacional de Registro. Entonces, estos son nuestros sistemas, nuestras bases de datos que se utiliza actualmente en el país, en caso Perú, y obviamente en caso México, Ecuador y otros países se tienen ya estos sistemas también, obviamente son diferentes nombres los que se utilizan, pero ya son bases de datos donde se registra, ¿no? De manera general, ¿no? El patrimonio pues, que se tiene a nivel de sus países. Entonces, aquí quiero también comentarles algo que se me viene a la mente, que es la documentación de estos bienes culturales, pues es una labor compleja, ¿no? De gestión de colecciones. Como les decía, pues estas son o estos procedimientos, sobre todo para el tema de material diagnóstico, que son fragmentos en general, eh, se está trabajando recientemente y pues esta nueva incorporación o esta incorporación de nuevas tecnologías a las actividades de museos y trabajos de investigación propiamente es importante, ¿no? Entonces, por lo tanto, el registro textual, ¿no? Y visual de estos objetos, de estas piezas, para la identificación y control de estos objetos es muy importante. Entonces, muchas veces la investigación de estos objetos o fragmentos de colecciones o de cerámica, en este caso a través de la documentación guardada, por ejemplo, como los dibujos, las fotografías, ¿no? Van a revelar pues la historia o es decir, su contexto y naturaleza del objeto, ¿no? Es lo que les venía diciendo que en estas nuevas bases de datos se está agregando pues toda esta documentación, ¿no? De trabajos que se hayan realizado propiamente con el objeto, ¿no? Análisis de laboratorio, dibujos, de virtualización si es que hubo, etcétera, ¿no? Entonces toda la información que tenga esa pieza que se está registrando pues se va a complementar en estos sistemas, en estas fichas de registro, ¿no? Que se utilizan pues a nivel nacional, ¿no? Y como les decía en la parte inicial de esta sesión, pues la fotografía es indispensable en este proceso de documentación, ¿no? De estos bienes que son pues parte de nuestro patrimonio, ¿no? Obviamente pues para la identificación, para su
identificación y reconocimiento, pues, en caso de que pues, vayan a sufrir alguna pérdida, ¿no? Es importante porque en caso de que se sufra de robo de alguna de estas piezas, pues eh, el dibujo, la fotografía y todos los archivos que contenga esta pieza, este objeto, pues van a ser indispensables para su recuperación. Entonces, la fotografía en todos los procesos, desde el momento en que se encuentra este objeto en una excavación arqueológica hasta el momento en que esta pieza va a ser expuesta en un museo, pues es importante el registro fotográfico. Incluso ahí se puede ver algunas variedades, ¿no? Que cómo es que fue encontrado y esta etapa se puede mostrar incluso en un museo, ¿no? Como previamente cómo ha sido encontrado este objeto y cómo es que actualmente se está mostrando, ¿no? Entonces, es como una etapa cronológica de la pieza en todos los procesos, ¿no? Tanto del hallazgo, si que ha sido intervenido y propiamente del objeto que está exhibido. Entonces, estos procesos son importantes registrarlos pues a través de la fotografía, ¿no? Y estas son las imágenes que incluso se utilizan en nuestra base de datos, ¿no? Que son pues las denominaciones, la simbolización de las vistas, ¿no? Cómo es que se hacen los registros fotográficos y las vistas de la ubicación de los objetos, ¿no? Cómo es que van a ir, se utiliza esta cantidad de imágenes para registrar una pieza, ¿no? Tomando el ejemplo de la imagen inferior, ¿no? Incluso el ejemplo o la imagen del lado izquierdo, pues nos muestra esta pieza que ha sido integrada, pero que tiene estas lagunas, estos espacios en blanco. Muchos dicen que no es lo adecuado, pero otros por el tema de estabilidad, ¿no? Es que se ha colocado esta pasta cerámica, se ha reintegrado esta pasta cerámica para dar estabilidad a la pieza, ¿no? Y evitar pues de que esto sufra alguna fragmentación, ¿no? Posterior. Entonces, de esta forma es que en algunos casos se hace o se registran en estos sistemas, en estas plataformas de sistematización, de registro nacional. Entonces, la fotografía es importante en todas las etapas de intervención, de dibujo, ¿no? De excavación, etcétera, etcétera. Incluso aquí quise poner estas dos imágenes, son de mi autoría. Eh, estas fichas se utilizan, o yo las he utilizado, para el tema de la clasificación de fragmentos de cerámica, ¿no? O en su defecto, en algunos casos, objetos científicos. Pero en su mayoría, pues, fragmentos de cerámica, que obviamente, previo, ¿no?, a utilizar estas fichas, debemos conocer, pues, las formas de los fragmentos, conocer de qué parte, a qué parte corresponde del objeto, eh, la cultura, ¿no? La etapa, en este caso la cronología es importante, por esa razón les menciono que es importante conocer la cultura de vuestros lugares de donde ustedes son, ¿no? La cronología, las particularidades, como ya hemos visto previamente, incluso estas particularidades nos van a ayudar a definir la cronología de estos datos, ¿no? Al momento de hacer el análisis, la clasificación, o también de tener pues los objetos ya armados, ya íntegros. Entonces, es importante en esta etapa también el uso de estas fichas, ¿no? Para la clasificación de estos objetos de cerámica. Yo utilizo estos dos formatos, tanto para la clasificación de objetos, de objetos tomando en cuenta su forma, ¿no? Y obviamente la etapa o la cronología también, ¿no? Y a su vez, pues, esta ficha, segunda ficha en la parte baja, que corresponde, pues, a la iconografía de la cerámica, ¿no? En caso, obviamente, tengamos identificado la iconografía, los motivos decorativos, los diseños, trazos, etcétera, que pudiera tener, pues, un objeto de cerámica, ¿no? Y nosotros, con amplio conocimiento, pues, utilizar un tipo de ficha, ¿no?, la cual ustedes vieran por conveniente, y esto va a ser pues un aporte también para definir y poder ver en el proceso de interpretación de nuestro material cultural, ¿no? Entonces es importante.
investigación, incluso conteo de fragmentos, ¿no? Diagnósticos que son parte pues, de este proceso de investigación. Bueno, incluso aquí se pueden utilizar también algunas fichas, ¿no? Como las técnicas de manufactura, ¿no? Y como les decía anteriormente, el documento de Elba Manrique tiene, ¿no? Toda esta clasificación respecto al tema ceramológico, para que ustedes puedan hacer un trabajo de clasificación tomando en cuenta esos aspectos que menciona la autora, ¿no? En su libro de guía, que está pues en la primera sesión, ¿no? Que es obviamente el documento que ustedes tienen que revisar para poder pues tener en cuenta este manejo del material cultural cerámico. Propiamente el dibujo, ¿no? El dibujo como herramienta en la reconstrucción de objetos. Entonces, también vamos a ver este punto un poco más en la sesión 3, ¿no? A través de la interpretación, pues, a través del dibujo, ¿no? La interpretación del objeto a través del dibujo, ¿no? Entonces, aunque un dibujo de objetos arqueológicos presenta un enfoque estético, es remarcable pues el detalle de la descripción del objeto, ¿no? Logrando además pues reconstrucciones iconográficas a través del dibujo 2D y pues obviamente lograr pues modelos digitales en 3D, ¿no? Ahí tenemos la imagen de este dibujo de una pieza de época inca, ¿no? Y una reconstrucción de esta pieza, tomando en cuenta pues un cuadro morfológico, ¿no? Esto es muy importante porque es parte de vuestra práctica, ¿no? De la sesión 3. Se les ha incluido un cuadro morfológico de formas de objetos, ¿no? Y obviamente dentro de esto están las láminas o las imágenes que ustedes van a utilizar para dibujar y van a identificar, ¿no? A través del dibujo y del fragmento que van a dibujar a qué forma posiblemente pertenecía, a qué forma correspondía o una reconstrucción de la pieza que van a dibujar ustedes, ¿no? Esto es parte de esta práctica. Entonces, es importante tomar en cuenta estos detalles. Por favor, revisen la plataforma y los contenidos, ¿no? Entonces, el estudio de las vasijas de cerámica se vuelve pues imprescindible, ¿no? Analizando obviamente las formas, las técnicas de fabricación, ¿no? Los materiales que se han empleado para su manufactura, para la elaboración de la cerámica. Todo ello debe ser pues, debe ser preciso y riguroso, ¿no? Por más pequeño que sea el fragmento de cerámica. Entonces, para ese trabajo el arqueólogo pues necesita una base de datos, no solo descripciones escritas, como decía, sino también visuales, ¿no? Y estas pues sean fáciles de comparar entre sí, ¿no? Y el dibujo pues obviamente es un elemento eficaz de anotación, ¿no? Para lograr pues este objetivo. Entonces, el dibujo es una estrategia de recuperación y de apropiación del patrimonio prehispánico. Entonces, nos va a permitir, ¿no? Este dibujo, el estudio de patrones y de la morfología de los objetos en las diferentes culturas prehispánicas, ¿no? Su análisis y síntesis geométricas van a facilitarnos incluso la interpretación contemporánea con las disciplinas afines, ¿no? De este modo, pues, mediante el dibujo nos vamos apropiar pues de la iconografía elegida, capturamos la esencia de la forma, ¿no? A través del dibujo. Entonces, para que puedan ustedes entender un poco es cuán importante, ¿no? El dibujo como herramienta, pues, en la reconstrucción de objetos, ¿no? Y a través de ella, pues, incluso se puede, con complementación de la fotografía, podemos identificar incluso iconografía que no es visible, ¿no? A nuestra propia vista, o son muy tenues en algunos casos. Entonces, el dibujo apoyado con la fotografía es importante en la reconstrucción, ¿no? de objetos, en la reconstrucción incluso de historia, ¿no? De dentro de este proceso de investigación que estuviéramos
realizando. No, y tomando en cuenta lo que les decía, estas imágenes, ¿no?, van a resaltar lo que les venía diciendo, ¿no? Por ejemplo, estas pinturas murales, ¿no?, de, de ejemplo del caso Perú, ¿no? En una excavación, por ejemplo, se realiza pues las fotografías de los muros, ¿no?, y se realizan pues los dibujos en los programas existentes, AutoCAD, Corel, etcétera, los programas que los arqueólogos conocen. A través de la fotografía estos van a ser dibujados posteriormente en estas aplicaciones. Entonces, muchas veces a simple vista el dibujo puede mostrar, ¿no?, algún tipo de iconografía que no estamos logrando ver, y la fotografía, ¿no?, es importante en esta etapa y nos va a ayudar a terminar el proceso pues de la recreación, en este caso de la figura que se está mostrando en este panel, en este muro, ¿no?, en estas pinturas murales. Entonces, este es un ejemplo de las pinturas murales de la cultura Cipán, o perdón, Mexica, el templo de Mexica de Cañamarca, en el caso de Ancash, ¿no? Y pues ahí están mostrando, ¿no?, algunas escenas donde se representan incluso ofrendas, ¿no?, que muchas veces por el tiempo, la humedad, la erosión, ¿no?, ciertos detalles de la pintura o las representaciones en relieve pues se han perdido. Entonces, haciendo pues todo este dibujo de manera general, podemos interpretar pues toda la escena, ¿no? En este caso, pues el dibujo de toda la escena completa, ¿no? Aquí también un ejemplo del caso de la tumba de Sinistá, ¿no? Y a través, como les decía, a través del dibujo vamos a interpretar, ¿no?, vamos a hacer las interpretaciones del evento, connotaciones sociales del evento, podemos incluso tener idea de qué actividades rituales acompañaron al entierro e incluso quiénes, ¿no?, quiénes participaron en en este posible evento, ¿no?, a través pues de la iconografía de la cerámica, ¿no?, la importancia de la cerámica en el estudio previo, ¿no?, en el estudio posterior, perdón, va a ser importante para determinar estos detalles, ¿no?, de la importancia que tiene pues este hallazgo, ¿no?, dentro de todo este contexto, de todo este evento ritual, ¿no?, que se está mostrando a través de esta imagen, ¿no?, y obviamente a través del dibujo de planta de esta intervención arqueológica. Entonces, aquí vamos a través del estudio, por ejemplo, de la iconografía en el aspecto cerámico o en la cerámica, vamos a poder interpretar el evento y la importancia del personaje, ¿no?, que se está encontrando en esta tumba, y obviamente pues todo lo que acompaña a este personaje, ¿no?, a través de la iconografía, porque muchas veces en los objetos de cerámica se muestran algunos eventos rituales, ¿no? Entonces podemos determinar la importancia de este personaje al momento de hacer el análisis. Aquí también tenemos otra imagen, ¿no?, respecto a esto de la composición del uso de las aplicaciones, ¿no? Aquí, por ejemplo, este es un mural, ¿no?, con este relieve que se ha perdido en muchos casos, ¿no?, pero a través del dibujo en Photoshop, ¿no?, sobre la fotografía previamente registrada, pues se hace la descomposición, en este caso de la imagen, ¿no?, de la fotografía, perdón, con la imagen, y vamos a ver este detalle en la parte baja, ¿no?, que es el personaje en sí, ¿no? Incluso se complementan con algunos espacios, los espacios vacíos de la fotografía con el dibujo, ¿no?, una recreación de este personaje. Entonces es importante el uso de estas aplicaciones informáticas, actualmente existen muchas. Entonces aquí se ha utilizado el Photoshop para la recreación o para el dibujo, ¿no?, de esta fotografía, de este mural, ¿no?, y a su vez pues esta pueda incluso utilizarse para artículos, ¿no?, para
también tenemos esta otra imagen respecto a este vaso que tiene pues, no tiene en este caso color, ¿no? Pero tiene incisiones, son incisiones de figuras geométricas, ¿no? Y todo el contorno del objeto está pues inciso, ¿no? Y a través del dibujo, en este caso, eh, se ha hecho un solo dibujo de todo el contenido de este contorno, ¿no? Entonces, a través del dibujo podemos determinar incluso la imagen que se está mostrando en esta pieza, en este objeto arqueológico que para observar tendríamos que ver todo el contorno, ¿no? Pero a través de esta lámina podemos tener en cuenta el diseño propiamente de este objeto. ¿Qué pasa en algunos casos? Hay algunos errores al momento de las intervenciones. Y es así que el dibujo en campo es importante, ¿no? Previo a que esto vaya al laboratorio, al gabinete, a donde posteriormente se va a hacer la intervención, la conservación, la restauración, etc. Entonces, estos errores podemos evitarlas si es que hacemos un registro gráfico, un registro fotográfico, ¿no? Previo o en el proceso del hallazgo, ¿no? Cuando se desconoce, por ejemplo, la iconografía de cierta cultura arqueológica, ¿no? Van a ocurrir estos detalles, ¿no? Estos errores que nos van a dar una lectura diferente a la original. ¿Qué pasa en esta pieza? Originalmente, según la información de arqueólogos, esto correspondía a figuras de reptil, ¿no? Reptiles, eran reptiles, ¿no? Pero en este caso esta pieza pues salió del país, se hizo una restauración de esta pieza íntegra, ¿no? En el extranjero, y obviamente como esta pieza no iba acompañada con los dibujos ni los registros fotográficos, obviamente aquí se ha dado otra lectura, ¿no? Se ha formado otra figura en, en esta reintegración, en esta restauración de esta pieza arqueológica. Entonces ya no son reptiles, simplemente son haces o rayos de sol, de luz, como quieran llamarlo, y ya pues ahí ya justamente el que no conoce la iconografía, en este caso el que ha intervenido no conoce la iconografía de esta época, de esta cultura, entonces va a proceder y va a haber estos errores, ¿no? En estas intervenciones. Entonces es importante que al momento de que el restaurador también haga su trabajo, tenga previamente los dibujos y el registro fotográfico, ¿no? De estas piezas para evitar estos daños. Esos son otros detalles, ¿no? Piezas, ¿no? Al fresco que pues previamente mostraban pues la figura original, pero simplemente se aplicó directamente la intervención y se cometió estos errores, ¿no? Entonces, es importante los dibujos, es importante el escaneo, incluso el uso de equipos, que actualmente ya hay muchos, y obviamente cuestan caro, pero sin embargo, si que trabajamos en una entidad cultural, un museo, etcétera, podemos adquirirla, ¿no? Los escáneres, e incluso la fotogrametría es importante, ¿no? Para la conservación, en caso de que estos objetos vayan a ser restaurados posteriormente, ¿no? Entonces, el dibujo y el uso de equipos va a ser importante también para evitar estos errores, ¿no? En las intervenciones de este patrimonio cultural, ¿no? Esta imagen interior igual es una escultura de la Virgen María y el Niño Jesús, ¿no? Que obviamente se tiene una imagen, pero el que restauró, no sé, si no lo toma en cuenta, pues cometió el error y miren cómo ha quedado esta pieza, ¿no? Entonces son estos errores fatales, vamos a decirlo, en estas intervenciones, justamente porque no se utiliza, pues, el dibujo, no se utilizan los equipos adecuados, antes de intervenir no se utilizan las fotografías, etc., ¿no? También vamos a ver los secretos de los grandes maestros, ¿no? Maestros artistas, ¿no? Que incluso se dice que Miguel Ángel comenzó pues su carrera como falsificador, ¿no? Hay varios registros biográficos, ¿no? Que demuestran que incluso el gran artista podría haberse visto pues involucrado en la falsificación, o sea que así empezó su trabajo, ¿no? Bueno, dicen que con el objetivo de crear pues
un mármol romano propio, ¿no? Este tema de las falsificaciones es conocido por los artistas, ¿no? Ahí tienen ustedes el enlace para que ustedes puedan, eh, incluso puedan revisar la biografía, ¿no? Incluso se dice, Giorgio Vasari dice que Miguel Ángel copió pues dibujos de los antiguos maestros, ¿no? De manera tan perfecta que sus copias no podían distinguirse de los originales, ¿no? Vean esto, que incluso él pintaba estas figuras, las envejecía, ¿no? Y pues obviamente a simple vista, pues no parecían pues nuevas, ¿no? Entonces, incluso grandes maestros así han incurrido en estos temas de la falsificación, ¿no? Y aquí es importante también mencionar este tema, ¿no? Vamos a entrar en en la siguiente sesión. Previamente les voy a mencionar antes de entrar a la práctica del curso, este tema, ¿no? De el dibujo como herramienta en la restauración de objetos, ¿no? Como hemos visto en los ejemplos anteriores, cuán importante es el dibujo antes de cometer un error, ¿no? Respecto, obviamente, de la restauración de estos objetos, de este patrimonio. Entonces, es mejor dejar los espacios, en algunos casos, incompletos, ¿no? Para evitar dar malas lecturas, por ejemplo, de las escenas iconográficas, caso de estas imágenes. Entonces, tengan en cuenta estos detalles, ¿no? Respecto a cómo se muestra también estos objetos en los museos. Los que, sobre todo estas piezas, pues son intervenidas por restauradores y obviamente los restauradores también tienen que tener previo conocimiento, ¿no? De la iconografía, los motivos decorativos que tienen ciertas vasijas y sus objetos previo a su intervención. En algunos casos hay autores que mencionan que es mejor mostrar estas lagunas, ¿no? Estos espacios que obviamente tienen pues iconografía y evitar pues una mala lectura, ¿no? Complementando dibujos, líneas que supuestamente el conservador pues cree que son, pero sin embargo no de esta forma, ¿no? En caso tuviéramos el objeto íntegro con todos estos detalles, en estos casos solamente faltaran detalles, en algunos casos se hace la complementación iconográfica, pero sin embargo es mejor mostrarlo de esta forma. Obviamente tampoco es adecuado mostrarlas de esta forma de color blanco porque es muy fuerte, ¿no? Entonces, para eso está el trabajo en equipo, tanto el arqueólogo como el restaurador, el conservador, pues se llega a un consenso y pues se muestra de acuerdo a este consenso cuál es la forma adecuada de mostrar este objeto, ¿no? Siempre repito esto, en caso de los arqueólogos, ¿no? Que quieran hacer una exhibición de un objeto, muchas veces el arqueólogo quiere mostrar cómo ha sido encontrado un plato, por decirlo, ¿no? En campo se ha encontrado fragmentado y yo lo quiero mostrar así al público. Obviamente hay una explicación de esto, ¿no? Porque se está mostrando de esta forma el objeto. Entonces, siempre hay contradicción. Para el que quiere verlo de la forma estética, la belleza del objeto, pues lo muestra tal cual, ¿no? Como quiere ver el público, la forma íntegra. Pero por otro lado, a la discusión es con el arqueólogo de que quiere mostrar este objeto, esta vasija o esta cerámica, este plato, ¿no? Cómo ha sido encontrado, ¿no? Se ha encontrado fragmentado y se hace la explicación de por qué está fragmentado, porque hay una explicación, ¿no? Son eventos eh, que tienen explicación, entonces de esta forma se la quiere mostrarlo, ¿no? Sin embargo, todo esto es pues en consenso, ¿no? ¿Cuál es el objetivo del museo? Y de esta forma, pues llegando a ese consenso, se muestra el objeto para un público. Obviamente, muchas veces no conocedor del tema hay una explicación de esto, y para un público conocedor, obviamente, sabe diferenciar esto, ¿no? Entonces, hasta aquí es importante tener en cuenta estos complementos tanto de las aplicaciones informáticas, el uso de las herramientas informáticas, ¿no? El uso de equipos para evitar estas malas intervenciones, el uso de la fotografía en todo este proceso desde el momento en que el objeto se extrae de la excavación hasta que el objeto se exhibe en un museo, el dibujo para la sistematización de información, para el registro, para la documentación en estas bases
estén mencionando en caso Perú o en caso de otros países de la misma forma. Entonces es importante que el dibujo va a ser partícipe en todas estas etapas, ¿no? Entonces, cuán importante es esta herramienta del dibujo para la documentación, para la restauración, para el registro, etcétera, de los objetos arqueológicos y obviamente en este caso de la cerámica. Entonces, hasta aquí nuestra segunda sesión. Culminamos esta sesión 2. Vamos a hacer previamente una introducción de la siguiente sesión para que ustedes tengan en cuenta la práctica que se va a realizar como parte de vuestra calificación. Entonces, les agradezco nuevamente. Por favor, revisen la bibliografía que está en la plataforma y de esa forma podemos hacer una discusión incluso del tema que ustedes requieran en esta plataforma. ¿Ok? Muchas gracias por vuestra atención. Entonces, hasta aquí nuestra segunda sesión. Nos vemos en una tercera sesión. Muchas gracias. Adiós. Un abrazo para todos.